Bienvenidos amigos a nuestra tercera clase de esta introducción de los Evangelios. Esperamos que hayan repasado la semana anterior todo este concepto y todo este conocimiento y esperemos que hoy el Espíritu Santo haga su trabajo dentro de nuestros corazones. Vamos a comenzar entonces en el capítulo 4 hoy de la tentación de Jesús. La semana pasada hablamos de Juan el Bautista, contamos la historia de cómo Juan el Bautista prepara el camino para Jesús y después cómo Juan el Bautista realiza este acto público donde todo el mundo lo ve del bautizo de Jesús y ocurre un evento que significa la afirmación del cielo para Jesús poder comenzar su ministerio. Por eso dice en el capítulo 3 versículo 16 dice: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él, y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Pero fíjense que usted tiene que leer lo que dice. Dice: en ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. A veces pensamos que todo el mundo vio que el cielo se abrió, bajó la paloma y que todo el mundo quedó así. No, ese evento ocurre solamente para Jesús. Después será compartido a través del Espíritu para Mateo, para poder quedar plasmado como ejemplo para nosotros. Entonces, ese evento marca la confirmación de Dios Padre para decirle a Jesús: llegó el tiempo. Ya lo que usted estaba esperando llegó. Fuimos. Entonces, por eso hay que ponerle un poquito de sabor y dejar que nuestra mente no divague en lo mundano, sino en lo teológico. Entonces, pongámonos en la situación de Jesús en este instante. Pensemos por un instante. Jesús tenía más o menos 30 años. Era un hombre, pero Dios. Ya tenía muy claro la misión que tenía y lo que iba a hacer. Y me imagino que así como nosotros nos impacientamos cuando tenemos una labor o tenemos que hacer algo, yo me imagino que Jesús, dentro de su humanidad, esperando tranquilo. Por eso este evento le marca la vida y le dice: ya llegó el momento. Por eso en la visión Dios le dice: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Dios le da la autorización, comienza. Entonces, por eso el siguiente suceso será la tentación. Ahora sí, vámonos para esta tentación y metámonos a ese desierto con Jesús y permitamos que el Espíritu Santo nos enseñe todo lo que nos tiene que enseñar. Capítulo 4. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Otra vez el orden de las palabras para poder comprender lo que está pasando. El Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Entonces eso suena como si Dios hubiera permitido que eso pasara y, mejor dicho, le dijo al diablo: vaya, tiente a Jesús. Prácticamente no pasó así, pero dice que el Espíritu llevó a Jesús. O sea que Dios, en la figura del Espíritu, guía a su Hijo a ese desierto para prepararlo a lo que venía antes de dar su primera predicación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Recuerde que Jesús, Dios, en su figura de hombre, cualquier persona puede decir: no, pero es que eso es imposible. ¿Quién va a durar 40 días sin comer y sin beber? Pero entonces ahí Jesús demuestra su humanidad, porque a los 40 días le dio hambre. ¿Cómo hizo para resistir? En todo su poder del Espíritu.
Nosotros humanos no podríamos hacer eso porque fisiológicamente nuestro cuerpo en algún momento colapsaría por la falta de líquido o de un alimento. Pero Jesús, haciendo uso de su poder como deidad, como Dios, demuestra entonces, lo que le está demostrando al hombre es que usted puede. Usted puede. A veces nosotros decimos, no, eso déjenselo a él que para él era más fácil. Pero vamos a ver qué pasa. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Dice el tentador. Satanás, claro, como tenía hambre, entonces él viene y le dice: ordénele a estas piedras que se conviertan en pan. Pero entonces vamos a aplicar lo que hemos aprendido. El diablo conoce nuestras debilidades, a veces mejor de lo que nosotros mismos las conocemos. Y en ese momento, cuando estamos más débiles, es cuando debemos estar más fuertes espiritualmente. Eso es lo que Jesús nos está enseñando. Porque en ese momento el diablo se le presenta y le dice: si usted es el Hijo de Dios, mire esas piedras, dígale que se conviertan en pan. Y la respuesta de Jesús es mejor aún todavía. Escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice que Jesús ya estaba lleno del Espíritu. Y entonces, en la primera que se le presenta, él le dice: con el hambre que tengo, bueno, que se conviertan en pan esas piedras. Pero no fue así. La respuesta es totalmente espiritual. Y dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y muy seguramente en ese instante él debió haber invocado en oración a Dios para poder recibir el poder que necesitaba para poder resistir la tentación. A veces nosotros pensamos que podemos resistir la tentación en nuestra fuerza humana. Y dicen: no, yo soy muy fuerte, a mí nada me pasa de esas cosas, yo no. Por eso el Señor nos dice: cuando usted más fuerte se puede creer, Satanás viene y nos pone una zancadilla y nos va a acercar. Sigamos, número 5. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará que tus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Y Jesús le contesta: también está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Pero dice que es la segunda vez que cuando Satanás le tira la tentación, lo primero con lo que se involucra es con la identidad espiritual. Le dice: si eres el Hijo de Dios, si eres. Así nos dice a nosotros también. Usted no que se cree tan creyente, no que se cree tan fuerte, no que se cree tan salvo, no que se cree que sabe tantas cosas. Y a veces dudamos de lo que Dios nos ha dado. Por eso en el momento de la tentación no dudemos de lo que somos, y mucho menos de lo que Dios nos ha dado. Si sucumbimos a la necesidad física, vamos a fracasar, porque mi espíritu no será lo suficientemente fuerte para poder vencer. Por eso yo resisto primero la tentación espiritualmente, y a través del espíritu recibo la fortaleza para poder pasarla físicamente. De lo contrario, si usted lo hace al contrario, usted dice: no, yo la voy a sostener físicamente y así me fortalezco espiritualmente. No, usted tiene que utilizar primero la fuerza del Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros para poder vencer la tentación que Satanás nos ponga. Número 8. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó, y unos ángeles acudieron a servirle.
¿Qué aprendemos aquí? Muchas cosas. Entonces, vemos cómo la tentación llega a Jesús en este caso 3 veces. Y lo primero que Satanás involucra en esa tentación es la identidad. Y después de involucrar la identidad, entonces va a lo físico. O sea que ¿dónde comienza la tentación? En lo espiritual. ¿Se entiende esto? Fíjense, somos espíritu. Usted tiene que tener ese concepto totalmente claro, que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros y que a través de ese Espíritu Santo yo puedo encontrar toda la fortaleza a las tentaciones que Satanás y la vida me pongan en el camino para poderlas vencer. Y siempre será atacada mi identidad. Cuando usted pasa por un proceso difícil, por un proceso complicado, usted empieza casi la mayoría, el 80-90%, yo me voy a atrever a decir el 90%. Usted comienza a dudar de su fe. Y usted empieza, ¿por qué la vida es así? ¿Pero por qué Dios permite esto? ¿Y será que no? Es que esto como que a mí no me funciona. Su identidad comienza a ser tambaleada, comienza a ser atacada por Satanás. Y una vez usted duda de eso, ahí es donde usted cae. Pero si usted hace el ejemplo de Jesús y en lugar de darle paso a lo que el otro le está diciendo, usted contrapone en esa tentación su verdad espiritual, usted la vence. Usted la vence por completo, porque es a través del poder del Espíritu Santo que podemos vencer esa tentación espiritual para que después no se convierta en física. Fíjense que Satanás no viene y le dice a Jesús, no viene y le dice primero, a ver, usted tiene mucha hambre, bueno, convierta estas piedras en pan si es que usted es el Hijo de Dios. Primero le dice, si usted es el Hijo de Dios, convierta las piedras en pan. Le ataca la identidad. Si él vence la identidad, físicamente cae. Pero cuando uno está parado, firme, donde tiene que ser en la verdad bíblica, en lo que Dios nos dice y en lo que Dios nos enseña, entonces usted vence esa tentación espiritualmente, aunque después usted suplirá su necesidad física de la manera correcta. De la manera correcta. Porque cualquiera entonces puede justificarse a través de la emoción y decir, ay no, pues entonces me voy a morir de hambre. No, usted no se va a morir de hambre. Más bien se va a morir de hambre espiritual. De hambre espiritual sí se va a morir si permite que Satanás le ataque su identidad. Entonces, el otro punto que vemos de la tentación es que cuando Dios nos afirma, como ya vimos cómo pasó antes, después del bautizo, el suceso que ocurre, cuando Dios nos afirma espiritualmente y cuando Dios nos revela su voluntad y cuando Dios nos da la autoridad espiritual que necesitamos, no vaya a comenzar a pensar, no, yo ya en la silla del confort tranquilo, no voy a tener problemas, nadie se va a meter conmigo, no voy a tener ninguna dificultad. Al contrario, ahí va a ser cuando más vamos a ser atacados, porque vamos a ir al frente del campo de batalla. Somos la luz y las tinieblas van a querer venir a extinguirnos. Entonces no podemos pretender que simplemente porque Dios nos unge o nos da un poder o se nos revela a través de su palabra, entonces yo ya estoy totalmente libre de cualquier tentación o de cualquier dificultad, porque esto es lo que pasa aquí. Después del bautizo, Dios afirma a Jesús en su plan e inmediatamente le cae Satanás. ¿A dónde?
a su identidad. Porque si él flaquea ahí, entonces ya él también va a dudar, ¿será que sí? ¿Será que yo sí voy a ser capaz de hacer lo que Dios me mandó a hacer? Por eso cuando Dios nos manda a hacer algo, nosotros comenzamos a dudar y empezamos a pensar en nuestra humanidad. Uy, no, eso es muy complicado. Uy, de pronto hoy sí como que me siento bien, pero va a ser muy difícil, ¿no? Si usted lo hace en su fuerza, seguro. Pero si permitimos que sea el Espíritu que lleva nuestra vida, donde lo tiene que llevar, de la manera que el Espíritu guía a Jesús a poder contrarrestar la tentación de Satanás, entonces vamos a salir victoriosos. Entonces aquí es donde viene uno de los males de la iglesia actual, que se llama la silla del confort. Pensamos que la fe y que Dios, que si yo estoy bien con Dios y que si tengo mucha fe, entonces a mí nada malo me va a pasar y a mí nada malo me va a tocar y a mí, mejor dicho, me van a meter en un cubito así y ahí todas las flechas que me tiren van a rebotar. Eso es una concepción falsa, porque a mayor autoridad de Dios, en el ejemplo que vemos, Satanás nos va a atacar, porque él va a querer desinflar nuestra identidad de lo que Dios ha dicho, y entre más difícil se ponga, entonces uno empieza a retroceder humanamente, porque humanamente o físicamente, claro, usted que es lo primero que abandona. Esto conmigo no es, muchas gracias, a mí no me moleste, déjeme tranquilo, yo no quiero problemas, déjeme, yo me voy para mi casa, me encierro con mi esposa, con mis hijos y tranquilo. Eso se llama la silla del confort. Ahorita vamos a ver, cuando Jesús llama a los primeros apóstoles, qué significaba eso y qué significa eso para nosotros en el momento actual. Entonces, esto de la silla del confort es que esperamos que Dios nos llene el bolsillo, nos llene el corazón, nos llene la mente, nos dé todo lo que le pedimos, pero cuando Dios me pide algo, no, pero ¿por qué yo? Entonces, recuerden el principio que ya hemos hablado. La verdadera bendición es Él. Y cuando Dios se revela y nos da esa bendición, usted no la puede parar. Usted tiene que proyectarla, usted tiene que compartirla. Usted no puede esperar encerrarse en su silla del confort y quedarse durmiendo ahí y tranquilo. Porque lo que Dios me dio, esa bendición, me va a durar hasta el día que me llamen a estar en su presencia. Y así no es. Y lo que pasa es que cuando nos sentamos en la silla del confort, usted ya no necesita la fe. ¿Para qué necesita la fe? Si usted está tranquilo. ¿Para qué la necesita? Si usted le está diciendo a Dios, vea, hermano, déjeme aquí en mi living room tranquilo, así. Just cool. Chill. Como dicen los muchachos. Mama, just chill. Take a chill pill. No me molestes, déjame tranquilo, o sea, no. Tienes a muchos, a mí déjame aquí, o sea, tranquilo. Yo a que me salgan raíces en esta silla o en este sofá, pero Dios no espera eso de nosotros. Dios espera que cuando Él nos da, usted lo vaya y lo comparta. Y lo que sea que eso significa para cada uno de nosotros, en el individual, como personas y como hijos de Dios, y en el colectivo como iglesia. Pero para eso, para allá nos vamos acercando. Entonces, no deje perder esta verdad y esta bendición espiritual acerca de la tentación. En lo físico, pongamos un ejemplo claro. El hombre casado mira a la muchacha que no es su esposa. Entonces la mira y como que los ojitos, casi como las caricaturas, los ojitos le hacen
le hacen así. Pues entonces usted ya sabe qué hacer. Cuando los ojitos le hagan ¡pim! Mírelo a él. No mire a la muchacha, mírelo a él. Porque si usted mira a la muchacha, ¿qué va a pasar? Usted sabe qué va a pasar. Yo no necesito decírselo. Usted sabe lo que va a pasar. Entonces no le dé gusto al tentador, como lo llaman ahí, en este capítulo. Y mírelo a él. Y dígale, Señor, gracias por tu creación. Qué maravilla, Padre. Gracias. Guarda mi corazón, guarda mi mente, guarda mi vida. Eso es lo que una persona de Dios hace. De lo contrario, usted, como el perrito, se va a ir detrás de la muchacha. Oye, entonces, ¿qué? ¿Me vas a dar tu número? Y una cosa lleva a la otra, y la otra lleva a la otra, 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 y después usted termina en el hueco, en la esquina ya, por haber sucumbido a esa tentación física. Pero también existe una tentación espiritual. Fíjense que Satanás le dice a Jesús, le dice, bueno, si usted es el Hijo de Dios, póstrese y adóreme, y yo le doy lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Y me encanta la respuesta de Jesús. Vete, Satanás, vete, porque escrito está, servirás al Señor tu Dios y únicamente a Él. Eso en la actualidad pasa más de lo que usted se imagina. Mucho más ahora, con tanta tecnología y con tantas cosas. Satanás le presenta a usted unas oportunidades que, si usted no está fuerte en lo espiritual, usted termina rindiéndose a eso, pensando que es bueno, pero es malo. Recuerde que esta es la era donde a lo bueno lo llaman malo y a lo malo bueno. Pero por eso nosotros vamos al centro, a la raíz de todo, a la palabra, a lo que Dios dice, no a lo que yo pienso o a lo que yo creo que es bueno, a lo que Dios dice. Por eso cuando yo tengo una tentación espiritual de quebrantar una verdad, de quebrantar un mandamiento, de dejar de creer lo que Dios me ha enseñado a través de mi vida, yo estoy traicionando mi relación con Dios y me estoy postrando ante lo que no es. Si Jesús sucumbe a su tentación espiritual, le dice, ok, usted me va a dar, listo, y le cree, como a veces, bueno, a nosotros no nos pasa, pero a otras personas que les pueda pasar. Entonces no solamente, ya no vamos a estar en la silla de confort, sino que vamos a permitir que Satanás destruya todo lo que Dios ha creado en nuestra vida. Así que seamos valientes, hombres de bien, fuertes y valientes en nuestra identidad de ser hijos de Dios para poder vencer todas las tentaciones que el enemigo nos lleva. No se deje, no se deje. Diga como Jesús, vete, Satanás. Saque la espada de la palabra, así como Jesús hizo, saca la espada de la palabra y le dice, vete, que yo solo me rindo ante mi Dios. Y en la otra tentación, cuando le dice que lo monta en lo más alto del templo y le dice, tírate, que escrito está que si te tiras los ángeles vendrán a auxiliarte. A veces Satanás nos sube a unos pedestales y en medio de ese pedestal nosotros pensamos que la distancia es como de aquí al piso, pero puede ser un edificio de 100 pisos y nosotros pensando que al final vamos a encontrar lo que es. Por eso la absoluta necesidad de tener una relación personal con Él, porque es Él el que me va a alertar y va a cuidar mis oídos y mis ojos para cuando vengan estas tentaciones físicas y espirituales. Aquí en lo espiritual, cuando usted sienta que su fe como que declina, como que el globo se le va acabando, el helio que le echan, llénelo. Usted
solo lo puede llenar con Él. No existe otra manera de llenar su vida que no sea con Él. Por eso usted lo busca a Él, se entrega a Él y solamente a Él, y se rinde solamente a Él, y en medio de su tentación usted se rinde a Él. Ahora, ¿qué pasa si en una de estas caemos? Cualquier situación, y pasa, porque no somos perfectos, fallamos, pecamos, a veces decimos lo que no debemos decir, pensamos lo que no debemos decir, hacemos lo que no debemos hacer o lo hacemos trocado, hacemos mal, pensamos diferente y terminamos haciendo todo un enrollo de todo. Bueno, pues ya el Señor nos lo enseña, ya sabe, si usted lo mira a Él, usted ya sabe lo que tiene que hacer, usted se arrepiente, pide perdón, sinceramente siente su dolor de haberle fallado a Él, y Él le levanta, lo limpia, su sangre lo redime. Next. Usted no se puede quedar allá dándose latigazos y golpes de pecho. Oh my God, soy tan malo, no merezco la gracia que Dios me ha dado, porque eso también está aquí. Usted empieza a dudar de su identidad y de su fe. El fallar y el cometer errores es algo humano, y en medio de nuestra humanidad no será la primera ni la última vez que lo vamos a hacer. Pero cuando eso ocurre, número uno, tenemos que ser lo suficientemente sinceros con nosotros mismos para poder aceptar nuestro error, para poder aceptar que fallamos, para poder aceptar que permitimos que Satanás nos tentara y permitimos que lo que Dios me decía me pasara por encima o por debajo, y terminé diciendo lo que no debía hacer. Pero ya, ese no es el fin del mundo. Usted se para, se levanta, va ante Él, Él lo baña, lo limpia y listo. ¿Qué sigue, Señor? ¿Qué hay que hacer? Y el Señor entonces nos dará la siguiente instrucción para